Bien, entonces, para hallar nuestro valor de izquierda con 4 particiones, vamos a utilizar la sumatoria. En este caso vamos a variarlo desde 0 hasta 4 particiones de esta fórmula sigue igual, delta de x. ¿Está listo? Vamos a decir que izquierda siempre va a ser así en una fórmula general. Vamos a replantearla. ¿Listo? Abriendo esta sumatoria. La sumatoria me dice, listo, ¿qué alturas vas a utilizar? Es decir, suma de qué rectángulos. Esto es lo que nosotros conocemos como altura y esto es lo que nosotros conocemos como base. Entonces, la suma de cada uno de los rectángulos, ¿cuál es la primera altura que nos sirvió? Entonces, recordemos que no es el valor de 0. El 0 se va a tender a llamar x sub 0. Es el primer valor por delta de x más, me sirvió luego el 0.5, que es la segunda partición, pero como estamos corridos un puesto, debe ser x sub 1 por delta de x más f de x sub 2 por delta de x más f de x sub 3 por delta de x. Si vamos a nuestra tabla de valores, vamos a ver por qué se cuenta desde 0. Como es un punto inicial, sea 0, sea 5, no, es según el intervalo, ¿sí? No siempre va a ser el 0, es según el intervalo. Pero el primer valor que nosotros reemplazamos es x sub 0, es donde no hemos empezado a hacer particiones. Recordemos que el 0 me representa cuando no hemos hecho nada, cuando no hay nada. Apenas empecemos a hacer particiones, este numerito que estamos colocando aquí es un subíndice, es el que me va a contar. Entonces, después del 0 va la primera partición, va la segunda partición, va la tercera partición y va la cuarta partición. Tiene que coincidirme. Siempre que hagamos una tabla de valores, si usted cuenta los números, me sobra 1. 1, 2, 3, 4, 5. Y me estaban pidiendo 4. ¿Por qué? Porque el primero no se cuenta. ¿Listo? Entonces, algo muy utilizado es que siempre que me pidan por izquierda, voy a tomar el primero, sí, pero el último no lo necesito tomar. Ya lo vimos en la gráfica. Entonces, volvemos a nuestro proceso. Algo que trato de hacer siempre es, como es una suma, a pesar de ser funciones, estamos en procesos algebraicos, factoricemos el delta de x. Y me queda adentro f de x sub 0, f de x 1, f de x sub 2 y f de x sub 3. ¿Y qué nos queda? Gracias a nuestra tabla de valores, reemplazar. El delta de x es 0,5 y cada una de estas alturas. F de x sub 0 me dio 1, 1,25, perdón, es más, 2, 3,25. Vuelvo y corrijo acá. Es el símbolo de la suma, ¿sí? El primer valor más el segundo valor más el tercer valor más el cuarto valor. Procedemos a hacer nuestra operación. Al hacer la suma, obtenemos un valor de 7.5, ¿sí? Y luego lo multiplicamos por este y obtenemos 3.75. Como estamos hallando áreas o regiones
y no tenemos unidades métricas, se tiende a manejar el uso de unidades cuadradas. Esto es un valor que está aproximado por debajo al valor real. Y es así como se hace el proceso por izquierda. Ahora, si estamos hablando de una aproximación por derecha, vamos a hablar con la misma cantidad de particiones. Obviamente el ejercicio puede traer más, puede traer menos, en fin, es según para practicar. Por derecha, en inglés representado con la letra R, sub n, va a tener la misma operación empezando desde 1. Para este caso, como vamos a dejar la misma cantidad de particiones, n igual a 4, el delta y la tabla continúan siendo iguales. Entonces, aquí las tengo, en las cuales no hemos hecho ninguna modificación, porque nos va a servir. ¿Para qué lo estoy dejando con la misma cantidad de particiones? Para poder, en la gráfica, poder comparar lo que son por izquierda y por derecha. Vamos a hacer el análisis, ahora primero la parte matemática, encontrar el valor, y luego vamos a al plano cartesiano. Si nos vamos a hacer por derecha, R4 igual la sumatoria desde I igual a 1 hasta 4, ya lo hemos mencionado, que cuando lo hagamos por derecha, el primer valor no se tiene en cuenta en la tabla de valores y el último sí. Entonces, el primero y el último de las alturas por las bases. Vamos a empezar a reemplazar, se hace el mismo proceso de abrir, pero podemos llegar, sabemos que nosotros vamos a hallar un factor común, entonces hagámoslo de una vez. Sabemos que delta de x es factor común del f de x1 más f de x2 más f de x3 más f de x4. ¿Listo? Entonces aquí el x sub 0 no se tiene en cuenta, el x sub 4 sí. Si revisamos nuestra tabla de valores, que ya la debemos tener, entonces delta de x sabemos que es 0,5, f de x1 vale 1,25 más 2 más 3,25 más 5. Lo mismo, realizamos el mismo proceso. Esta suma me da 11,5 y este producto me da 5,75. Y de igual manera, como no tenemos unidades métricas para representar, colocamos unidades cuadradas, un valor que se llama sobreestimación del valor real. Ahora ya en nuestro plano cartesiano vamos a trabajar en la misma que ya hicimos. ¿Para qué? Para poder comparar, ya se mencionó. Entonces, ya tenemos nuestras particiones con las alturas definidas, pero ahora va a ser por derecha. Significa que entre el 0 y el 0,5, ahora la altura la manda el punto de la derecha. Entonces, salgámonos aquí un poco, ¿cierto? Lo mismo con esta, debe llegar hasta el siguiente punto. Aquí ya está encima, entonces lo que hago es completar mi rectángulo. ¿Listo? Y de igual manera por acá. ¿Listo? Es otro tipo de región que ahora, como lo podemos ver, tiene estas zonas que sobresalen de mi curva. Es por ello que nosotros le llamamos sobreestimación. Ese es el margen de error que está por encima del valor real. Según la curva, izquierda y derecha pueden variar. Normalmente este tipo queda, siendo subestimación y sobreestimación,
cuando la parte de la curva que estamos encontrando es creciente. Cuando la curva es decreciente, cambian entre ellas las dos. Y si es, al igual que con la que comenzamos, con diferentes curvas, entonces ya queda variable. Lo importante es saber cuál de los dos valores rige esa altura para poder hacer las operaciones con las bases y las sumatorias.